Hoy, en Historias de Vida, conoceremos al periodista Alberto Peláez, el corresponsal de guerra que impactó a los televidentes con su manera de informar los acontecimientos en los conflictos bélicos entre naciones, desde una de las televisoras más importantes de México. Su profesionalismo le ha ganado el respeto del medio periodístico, así como el cariño y reconocimiento de la gente. Un ser humano que utilizó sus vivencias para fortalecer su persona y, junto a su familia, generar un cambio social desde su trinchera. Alberto Peláez, en Historias de Vida, con Toto Camacho. Queridos amigos, nos encontramos en su programa Historias de Vida y para mí es un gusto y un placer tener el invitado que tenemos el día de hoy, Alberto Peláez, que es periodista, corresponsal, escritor y pues bueno, que ha marcado el mundo del periodismo en México. Alberto, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista y pues bueno, bienvenido a Historias de Vida. El día de hoy queremos saber un poquito acerca de la vida, de lo que ha marcado los éxitos y el trabajo de Alberto Peláez. No, Toto, gracias a ti, al contrario, es un placer estar con vosotros. Yo os sigo hace tiempo, tanto a ti como a Armando, y al contrario, estoy encantado de estar con vosotros, hombre. Muchísimas gracias. Oye, yo creo que a la mayoría de la gente, y para comenzar, nos gustaría saber cómo ha sido la vida de Alberto Peláez. Bueno, tú eres originario de Madrid y de niño... ¿Tú tenías en mente, me voy a dedicar al mundo del periodismo? Me imagino a lo mejor que sí, por lo que sé, que un poquito de tu familia, de tu papá, puede ser que sí, ya desde chiquito hayas traído bien enfocado que era lo que quería hacer Alberto Peláez. Sí, yo soy de Madrid y además me siento profundamente madrileño y profundamente español. Y lo he dicho siempre y además lo digo con la boca muy grande, como me siento profundamente mexicano. Y es verdad, yo soy de esas personas elegidas, Toto, de esas personas que desde niño sabe qué va a hacer. Es verdad que para mí fue muy fácil porque, como tú decías muy bien, yo vengo de una familia de periodistas y de abogados. Mi padre, Joaquín Peláez, fue un hombre muy prominente en la televisión aquí en México y en la radio en España, y yo desde el principio yo quería hacer lo que hacía mi padre. Y yo a mi padre le veía entre máquinas de escribir y cámaras de televisión antiguas y cámaras de fotos y un día, yo tenía 5 o 6 años y yo le pregunto a mi padre: papá, ¿pero tú qué haces? Porque me resultaba muy atractivo, ¿no? Y entonces mi padre le responde, un niño de 5 años, y me dice: yo cuento cuentos que son reales. Y yo a partir de ese momento dije: yo también quiero contar cuentos que sean reales cuando sea mayor. Por eso me hice periodista. O sea, y desde los 5 años tú más o menos ya tenías como la visión de lo que querías y obviamente lo que nos platicas, ¿no? O sea, tu papá Joaquín, a lo mejor siendo un periodista prominente, pues era que la mayoría de veces ya los hijos en la actualidad ya no quieren seguir el camino que hacen los padres, así ¿no? Es verdad. Entonces también Mis hijos, por ejemplo, tener la coincidencia y que fueras bueno también para lo que haces, pues bueno, es algo que también pocas veces se da, ¿no? Porque podemos querer, pero a lo mejor no tenemos la misma capacidad, ¿no? Bueno, a ver, en mi caso fue algo muy fácil porque yo lo llevaba en las venas, porque yo lo veía en casa todos los días. Efectivamente, uno luego puede salir bueno o malo, ¿no? Pero mira, yo siempre digo lo mismo: yo no sé manejar un hotel, ni sé manejar un gran coche, ni el Challenger, ni una gasolinería. No, y además sería un fracaso. Yo sé hacer lo que sé hacer, y lo que sé hacer son muy poquitas cosas, pero las que sé hacer las sé hacer bien. Sé comunicar una amalgama, un espectro muy grande desde hacer reportajes o dedicarme a la radio o escribir novela, por ejemplo, que también, porque el mundo de la literatura tiene mucho que ver con el mundo de la comunicación. Mi querido Alberto, ¿cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo podrías describirnos tu infancia para la gente que te conocemos y que de repente te vemos en la televisión y ya te vemos consagrado en tu trabajo como periodista, pero ¿cómo fue la infancia de Alberto Peláez? Pues mira, yo fui un niño muy feliz, de verdad, y lo digo siempre, a pesar de aquella España, porque si nos remontamos al año 69, yo tenía 5 años, o al año 73 o 74, que era un niño, fue una España en blanco y negro. Todavía estaba Franco, que era el dictador, y en España de aquel entonces, por decir cosas que no fueran la línea ortodoxa, te metían en la cárcel. Pero aún así yo recuerdo esa España en blanco y negro con un recuerdo muy grato. Incluso a aquellos policías, los grises. Claro, aquel niño Alberto Peláez tenía 7, 8, 9 años y salía a la calle, jugaba en la calle.
y una España muy tranquila, donde yo estaba con mis compañeros, con mis vecinos y con los compañeros. La verdad es que yo fui un niño muy feliz porque además en mi casa, en la avenida Alfonso XIII 154, séptimo vía, en Chamartín, vivíamos 5 niños en un departamento de 130 metros cuadrados. Vivíamos 5 niños, mis padres, la yaya Mila, es decir, mi abuela, un perro, un canario, varias tortugas, y cabíamos en un hueco, cabíamos todos y lo pasamos muy bien. Y luego además mi padre, que fue un hombre muy visionario, él tenía y entendía que aquellos niños tenían que aprender idiomas. Entonces fuimos de los pocos que pudieron viajar a Estados Unidos y a Francia y a Alemania. Entonces todos los veranos, con los muchos que éramos en una casa tan pequeña, venía Peter, que era alemán, o venía Piero, que era italiano, o venían estadounidenses. Entonces en casa había siempre mucha gente y era un ambiente muy divertido. Okay, o sea, tu infancia la describes como una infancia feliz. Aparte, déjenme les digo que es una de las personas que estuvo dentro de los medios de comunicación y que está dentro de los medios de comunicación, pero que eres una persona preparada, que estudió para poder desarrollar aparte esta actividad que se te dio también como un don, ¿no? Porque tú eres comunicólogo, eres periodista, fuiste a una escuela de doblajes y no estaba, bueno, vi un poquito acerca de eso, que fue como parte de la formación que tuviste para llegar a obtener un papel importante dentro del mundo del periodismo, ¿no? A ver, yo no entiendo, Toto, yo no entiendo el periodismo sin un libro al lado. Y no lo entiendo porque cuando uno ve una cámara o tiene un micrófono o se pone delante de un papel blanco que tiene que rellenar, y tiene que rellenar los fonemas y los lexemas y los monemas, y tiene que hacer una frase, y esa frase subordinada o coordinada tiene que tener un sentido. Para eso hace falta haber estudiado mucho. Yo no soy el hombre más inteligente del mundo, ni el hombre más culto del mundo, no, pero sí es verdad que me he preparado toda la vida y que me he preparado todos los días estudio, porque entiendo que cuando uno comunica tiene que saber de lo que está hablando, y es una profesión que es muy seria. Primero, no todo el mundo vale, y todo el mundo que se ponga delante de un micrófono tiene que estar lo suficientemente preparado como para poder llevar una charla con un interlocutor y sobre todo para contar al público qué es lo que está aconteciendo. Y para eso uno tiene que estudiar. Por ejemplo, yo sí soy de los que creo que uno tiene que estudiar mucha historia, y yo lo hago siempre. A mí la historia me gusta mucho, como el arte. Pero uno difícilmente puede hablar de lo que está pasando en Ucrania o en Israel si no conoce qué pasó en la Revolución Francesa, porque la historia es cíclica. Entonces sí creo, para mí siempre fue un punto muy importante, un prurito, el estudiar. Insisto, no con eso soy el más inteligente, pero sí creo que es un hombre actual, entendiendo por actual lo que también pasó hace años y hace siglos para entender lo que pasa en la actualidad. Así es. Mi querido Alberto, ¿en qué momento llega Alberto Peláez a ser corresponsal y llegas a trabajar a una de las televisoras más importantes de México? ¿En qué momento tú entras a esta televisora? En el año 85 yo le pido a mi padre, que era muy amigo de Jacobo, que yo quería hacer prácticas de periodismo, porque en el año 83 hice prácticas de periodismo en Radio Montecarlo en París, tuve 6 meses, y yo quería ir a Nueva York, pero había un problema con sindicatos, no recuerdo bien. Y entonces mi padre me dice, si quieres aprender a hacer periodismo de televisión, tienes que ir con Jacobo. Y fue la mejor decisión que tuvo mi padre y que tomé yo. Y un 7 de julio del año 85 entró a Televisa a hacer prácticas y ya me quedé. Y a partir de ahí, pues luego ya volví a Madrid, ya fui corresponsal y ya hasta el día de hoy. Antes de haber obtenido ese trabajo como corresponsal, ¿tú ya estabas haciendo trabajo como periodista, como escritor en algunos otros lugares? Sí, yo empecé en el año 83, hice unas prácticas de periodismo no remuneradas en Francia, porque además hoy en día todo el mundo quiere remunerarse y que le remuneren cuando tiene 18 años. Y a veces es que sí y a veces es que no, porque no entendemos, mi querido Toto, el significado de la palabra frustración. Y esa es una de las claves más importantes que tiene el ser humano en Occidente, que adolecemos de salir adelante cuando nos frustramos. Y la frustración es el éxito en el futuro de las personas. Y esto te lo cuento porque a mí no me pagaron mucho tiempo en Radio Montecarlo, ni al principio en Televisa, pero yo tenía 18 o 20 años. Al contrario, yo tenía que haber pagado.
Porque estaba, oye, yo en París en el año 83, con 18 años, yendo al Parlamento, escuchando a Pierre Mauroy, que el primer ministro en aquel entonces, conocer a Chirac, que era el alcalde de París, conocer al presidente de la República, a François Mitterrand. Oye, para mí era, con un chaval de 18 años que estaba empezando a descubrir el mundo, era para que yo los hubiera pagado, ¿no? Yo empecé haciendo doblaje de películas y empecé en Radio Monte Carlo en París y luego estuve en el canal 47 de habla hispana de Nueva York con 18, 19 años y luego ya pasé a Televisa. Estuve también trabajando en Novedades con mi padre en el periódico. En fin, yo hacía pequeñas cositas para poco a poco intentar amalgamar la personalidad de lo que es hoy Alberto Peláez. Alberto Peláez, de repente se vuelve como una figura muy importante en los medios de comunicación y vemos a Alberto Peláez siempre presente en los noticieros de mayor importancia. ¿Qué es para ti haber sido un corresponsal de guerra que dejó o que está dejando una huella importante en el mundo del periodismo y en el mundo de la comunicación? Pues bueno, yo hablo aquí por México, pero, o sea, por ejemplo, a ti que te tocó vivir todo esto, ¿cómo nos puedes expresar de tu trabajo como corresponsal de guerra? ¿Cómo te ha marcado? Bueno, en primer lugar debo decirte que en mis planes no estaba ser corresponsal de guerra, sí estaba ser periodista, que es lo que yo quería hacer desde niño, quería contar cuentos que fueran reales. Pero no estaba en mi imaginario ser corresponsal de guerra, lo que pasa es que fue una circunstancia. Saddam Hussein invade Kuwait el 2 de agosto del año 90, yo estaba aquí en México, estaba en Televisa casualmente, pero estaba de vacaciones, y Jacobo Zabludovsky, el bendito Jacobo Zabludovsky, ha sido un tipo espectacular, de verdad. Preguntó que quién quería la guerra y en ese momento dije, a ver, yo no tengo responsabilidades, no tengo compromisos, no tengo mujer, no tengo hijos, no tengo hipotecas, digo, tengo un mundo por delante, que es verdad que podía perder la vida, ¿no? Pero cuando uno tiene 24 o 25 años, uno no avizora el perder la vida, piensas que vas a ganar muchas cosas, ¿no? Y así fue como empecé siendo corresponsal de guerra y después de, cuando quise darme cuenta, cubro 1, 2, 3 y así hasta 20 guerras, ¿no? El resultado final es muy positivo porque a mí todo eso me ayudó a ser mejor persona, a entender más cómo es el dolor y el sufrimiento del ser humano, de la persona que está enfrente de mí. Y hombre, desde luego ha sido para mí un abrevadero cultural y hasta te diría que espiritual el haber podido cubrir 20 guerras, que a lo mejor también yo hubiera pagado, que además incluso me pagaban y me pagaban muy bien. Entonces fíjate, pues cómo voy a estar yo feliz y orgulloso, ¿no? Que insisto, yo de joven yo hubiera pagado por ¿En haber algún ido a la antigua momento Yugoslavia. te dio temor? Dijiste, ¿qué hago aquí? O sea, No, temor no me dio pánico. o sea, la primera vez que fuiste, ¿cuál fue tu experiencia? A mí la guerra siempre me dio mucho miedo. La gente piensa que no, pero yo siempre lo pasé muy mal. Yo lloré mucho. Era la única manera de poder sacar todos los demonios que vivía todos los días. Y pasé un miedo atroz. Un miedo que a veces era casi hasta pavor. Pero yo sabía, Toto, que yo tenía que estar ahí. Porque alguien tenía que contarlo y porque al final, con aquellos modelos que yo veía, también yo sabía que tenía que venir al mundo de la civilización, a Madrid o a México, y contar qué modelos no podemos copiar. ¿Cuántos años llevamos copiando esos modelos, desde el Big Bang hasta ahora? Y nos damos cuenta de que el hombre sigue errando en la misma piedra permanentemente. Y hay otros modelos, o sea, que es la solidaridad, la empatía, el amor al hombre, la filantropía, la antroposofía, coño. Y sin embargo no copiamos esos modelos. Entonces, por todo eso yo iba a las guerras. Y volvería 50.000 veces, por supuesto. O sea, ya después de haberlo vivido, no te importa y vivirías otra vez la experiencia. Yo lo viví 20 veces. Porque en el fondo, a ver, yo siempre digo una cosa que suena muy raro, pero yo siempre he dicho que yo fui muy feliz en las guerras, enormemente feliz, porque hacía lo que quería, porque hacía lo que me gustaba, porque conocí a un mundo espectacular de gente. O sea, la gente más paupérrima es la que te regalaba los huevos para que pudieras comer con ellos en su casa, o te daban un refresco cuando no tenían que comer y se lo estaban quitando de la boca para dártelo a ti. ¿Tú imaginas lo que es eso? Y sin embargo,
conocí a la gente más miserable del mundo. Gente que pagaban por matar a una persona y para que lo pudiera grabar un periodista, o sea, cosas terribles. Y ahí me di cuenta de cómo es el ser humano y me quedo con la parte buena. Con la parte es que yo creo que todos en la televisión a lo mejor veíamos lo que era la nota, pero al final de cuentas no podíamos saber porque no estábamos viviendo lo que tú vivías, ¿no? El que tenías que comer, el que a lo mejor dónde tenías que dormir, pues bueno, infinidad de cosas que me imagino que pasaste que son las que te dejan a ti ese, como tú dices, ese conocimiento, claro, esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo estuve sin bañarme, por ejemplo, en el Kurdistán durante mes y medio y sin apenas beber agua. Pero bueno, todo eso forma parte del acervo del periodista, del corresponsal de guerra. Y al final, de lo que hablaba un amigo mío francés de Antoine en el año 90, Michel, que me decía, este es el secreto del corresponsal de guerra, que por mucho que lo cuentes, se queda en el fondo para ti, ¿no? Entonces, pues, pero todas esas partes tan tristes de no comer, de no beber, de ver a mucha gente morir, todo eso cuando lo atesoras es cuando aparece la personalidad, en mi caso, de Alberto Peláez o de otros, ¿no? ¿Te dio eso a ti? O sea, bueno, como dices, aparece tu personalidad. ¿A ti te marcó para poder reinventar tu persona, para poder marcar lo que es Alberto Peláez como ser humano? Sí. A ver, mira, en casa nosotros siempre respiramos un ambiente muy libre pensador y un ambiente de mucha empatía, porque mi padre era muy buen tipo, un hombre espectacular, una buena persona. Y mi madre también, y nosotros amamos aquello. Yo tenía 14 años, Toto, porque yo de mis 5 hermanos yo era el que más hablaba, el más pipireto, como el más líder, ¿no? Entonces un día mi padre me dice, Alberto, en la vida hay que saber pedir perdón por el éxito. Fíjate qué frase. Y ahí me cayó al 20, entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Y yo siempre fui una persona muy normal, pero desde ese momento lo fui mucho más. Y las guerras me hicieron todavía más humano. Y hoy entiendo mucho más al ser humano. Nosotros, yo siempre he desdeñado el boato y la arrogancia, ¿no? Eso no va conmigo, nunca fue conmigo. Y así se lo he enseñado a mis hijos, ser gente normal, que es lo que tienen que ser, personas normales. ¿Qué, por ejemplo, viene después de todo esto vivido, el escribir algunos libros, el empezar a compartir en conferencias, porque haces algunas conferencias? ¿Qué es lo que podemos escuchar en una conferencia de Alberto Peláez? Bueno, son conferencias motivacionales. Una, por ejemplo, se llama ¿De qué te quejas?, en la que cuento los dos mundos paralelos que tenemos, el mundo nuestro, el mundo occidental, que somos muy poquitos, los que tenemos todos los privilegios, y un mundo inmenso de cerca de 8.000 millones de seres humanos que viven en situaciones muy depauperadas, muy paupérrimas, y viven sin quejarse. Y nosotros, que tenemos todos, solamente nos quejamos. Entonces, en mis conferencias pongo notas de las guerras muy duras, niños que se me mueren en los brazos, en fin, cosas muy duras, ¿no? Para entender que no podemos quejarnos. Y luego, además, son muy interactivas. A una mujer, a las mujeres que están viendo la conferencia, les pongo un burka, que es la prenda que se ponían las mujeres en Afganistán, para que sientan la dureza de la falta de libertad. O les pongo mi chaleco, mi casco, una cámara, les hago correr para que vean lo que era correr a toda velocidad cuando te estás persiguiendo un misil. En fin, cosas de estas que luego son conferencias muy motivacionales, que están gustando mucho. Luego tengo otra que se llama Cómo superar los miedos para lograr los objetivos, en la que yo cuento cómo un niño muy miedoso y que la única manera de enfrentar los miedos de vencer los miedos era enfrentarme a ellos. Son varias y están gustando mucho. Pero por eso, por lo que te estoy contando, Toto, porque yo viví unos modelos que no me gustaría que se tuvieran que repetir. Yo no vengo como ningún profeta, no. Vengo a contar mi experiencia a raíz de 20 guerras en las que estuve. Claro, es como, al final de cuentas, yo lo he mencionado en algunos programas anteriores, a lo mejor no podemos hablar de algo que no sentimos o que no hemos vivido, y tú estás retransmitiendo algo que tú sentiste, que tú viviste, y a lo mejor es como toma lo que te sirva de mí para poder lo mejor cambiar o corregir, o a lo mejor que no tropieces por el mismo camino, cosas por el estilo, ¿no? Pero tú lo viviste, tú lo sentiste, y te tocó a lo mejor ver cosas como muy crueles que la mayoría de la gente pues no hemos vivido, ¿no? Ni siquiera cerquita hemos estado de algo como lo que te tocó estar a lo mejor en 20 guerras, ¿no? Sí, hombre, yo también siempre digo lo mismo. Creo que el ser humano siempre se habitúa a todo y todos podríamos, o sea, ojalá y nadie tenga que vivir nunca ninguna guerra.
pero todos podríamos entenderla y habituarnos. No entenderla, pero sí habituarnos. El ser humano tiene una capacidad espectacular para poder, es muy camaleónico. Pero bueno, es muy diferente, ¿no? El periodismo, por ejemplo, ahora ya dicen no voy ni a una colonia fea porque pues bueno, me sacan. Imagínate ir a una guerra, ya un periodista a lo mejor dice no voy a tal lugar porque no me voy a arriesgar, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, nosotros no entendemos, afortunadamente, no hemos vivido ninguna guerra, pero hay que entender una cosa. Jamás en la historia de la humanidad hubo un periodo de tanta paz entre guerras. Desde el año 45 hasta ahora no ha habido ninguna guerra más allá de las que he cubierto y otras más que son muy focalizadas, pero cuidado, eso no quiere decir que no vaya a haber. Sí es importante entender que ahora mismo estamos mirando el abismo y el averno. O sea, lo que está pasando en Europa puede tener consecuencias letales e indeseables. Es la primera vez desde la Guerra Fría que los países europeos multiplican sus gastos de defensa. El ejemplo español, el ejemplo alemán, el ejemplo francés, el ejemplo británico. Es la primera vez desde la desaparición de la Unión Soviética que Rusia también está multiplicando su armamento. Rusia tiene 6.100 ojivas nucleares y las ojivas, el armamento no se hace para tenerlo ahí de mantenimiento porque es muy caro, se hace para utilizarlo. Con esto no estoy diciendo que se utilice, estoy diciendo que estamos viviendo un momento muy serio y además, fíjate, hay una palabra que es la palabra movilización, que no se utilizó más que en las grandes guerras. ¿Por qué están los ejércitos españoles y británicos? ¿Por qué están movilizados? ¿Qué necesidad? ¿Por qué Francia tiene su ejército movilizado? Y Macron dijo hace poco tiempo, vamos a mandar tropas a lo mejor de cascos azules de la OTAN a Ucrania. Y dijo Putin, como mandes un solo soldado, entonces sí va a haber una guerra nuclear. Esto fue hace poco tiempo. ¿Por qué en Suecia, que ahora entran en la Alianza Atlántica, por qué están movilizando a los reservistas? Entonces, yo no quiero ser agorero, ni mucho menos. Yo me dedico a diseccionar la información internacional y a hacer análisis de ella, que a eso me estoy dedicando ahora también, como un analista, porque llevo muchas guerras y muchos años a cuesta dedicándome a esto. Entonces, eso no quiere decir que no hayamos vivido nunca ninguna guerra, no quiere decir que no pudiéramos vivirla. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención, Toto. Oye, Alberto, los libros, ¿de qué nos hablan? Los libros de Alberto Peláez. Bueno, uno del que estoy más orgulloso es de mi novela, la del olvido de la memoria, porque me costó casi 3 años, algo más de 3 años en hacerla, porque sacrifiqué, aparte de estar con mi familia, porque trabajaba todos los sábados y los domingos, porque yo estaba, a mí la tele me absorbía muchas horas, y las robaba, las horas que escribía se las robaba a mi familia, porque no es lo mismo escribir un artículo para un periódico, como escribo en el 24 horas, que un reportaje para radio o televisión, que una entrevista. Es todo muy distinto a los géneros. Y escribir una novela es muy complicado porque todos los personajes que aparecen y toda la historia tiene que tener un sentido, y al final todos esos personajes tienen que tener un sentido, todos ellos, ¿no? Entonces me costó mucho, pero me siento muy orgulloso del olvido de la memoria. Que además transitan los personajes por guerras en las que yo estuve. Es ficción, nada de lo que pasa ahí es verdad, es todo ficción porque es una novela. Pero es verdad que seguramente yo no habría escrito El olvido con la intensidad con la que está si yo no hubiera pasado por las diferentes guerras en las que estuve. Tengo Corresponsal a Yugoslavia, Crónicas desde el infierno, que podríamos enmarcarlo como un libro de viajes, en el que cuento de los 6 de los 8 viajes de la antigua Yugoslavia. Es un libro de crónicas muy duro, que ahí cuento cosas que yo no puse en la tele. Luego hay varios libros de las guerras, y luego tengo México, una mirada, que es un libro dedicado, es un ensayo dedicado a México, porque es un país al que yo amo profundamente. Aunque yo sea español, también me siento muy mexicano. Oye, ¿qué es lo que le falta hacer qué te gustaría hacer, Alberto Peláez? En la actualidad, ¿qué dices? Esto me falta hacer bueno, actualmente está haciendo un programa también de entrevistas, pero ¿qué es lo que puede decir Alberto Peláez? Tenemos libros, ha sido multipremiado y reconocido por diferentes instituciones muy importantes, has estado en la guerra, en la televisora más importante también a nivel nacional, ¿qué le gustaría hacer a Alberto Peláez? Pues me quedan por hacer muchas cosas. Yo soy un
joven de 60 años que acabo de cumplir y yo me siento primero en plenitud de forma tanto física como intelectual. Yo soy de esas personas también que piensa que uno tiene que cuidar mucho y cuidarse mucho. Mónica y yo, mi mujer y yo, hacemos deporte desde hace desde que éramos niños, ¿no? Lo hacemos todos los días de una manera muy constante. Y desde luego, sobre todo, lo que más fomento es la parte intelectual, ¿no? Y eso me permite decir que yo estoy ahora mismo, me encuentro realmente en plenitud de formas. Tengo muchas cosas por hacer, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es seguir fomentando el ser buena gente. Mira, yo creo, Toto, que en el periodismo, en la vida, en la política, no todo vale. No, hay ciertas reglas y ciertos códigos. Mira, ahora, por ejemplo, que estamos hablando de esto, hay un tipo que es un indeseable, que lleva 4 o 5 años en algunas redes sociales, especialmente en Facebook, diciendo que soy yo. Y yo ya lo he denunciado varias veces, y la denuncio en Facebook, que lo he hecho en una delegación aquí en México, y en el consulado de la Embajada de México en España. Y este tío va dando sablazos, como decimos en España, y extorsionando, diciendo que voy a traer unas maletas que voy a dejar aquí en México, pero que unas cosas muy raras y que un premio para mi mujer. Bueno, ahora que tengo la cámara, decirles, esa persona que dice que es Alberto Pérez no es Alberto Pérez, entre otros muchos motivos, porque Alberto Pérez es una persona muy seria. Cuando hay que irse de cachondeo y de copas, pues pero todo tiene su momento. Y yo soy una persona muy seria a la hora de trabajar y a la hora de ejercer de ser humano. Y no cabría, ni por la antesala de la imaginación cabría que yo pudiera hacer algo de esas características. Pero hay uno o varios indeseables que van diciendo que es Alberto Pérez. Esas cosas no se valen, Toto, porque la vida el trabajo es muy serio y es muy sacrificado. Entonces, que haya gente que esté trabajando para que llegue este o estos indeseables diciendo que soy yo para meterles un sablazo y arruinarles, ¿qué quieres que te diga? Entonces, sí me gusta, respondiendo a tu pregunta, quiero seguir fomentando ser buena persona y buscar la solidaridad en la gente, porque sí vale la pena. ¿Cuáles son tus redes oficiales o dónde podemos contactar a Alberto Peláez de manera fiel, verídica? ¿Cómo podemos localizarte para alguna conferencia, para algún tema particular? Bueno, en Instagram es alberto.pelaezoficial. Ok, aquí aparece el cintillo en pantalla. ¿Es la única red oficial? No, tengo Facebook. Sí, en Facebook, Alberto Peláez Oficial. Pero bueno, lejos de estas que aparecen en cintillo, alguna otra que aparezca no eres tú. No, efectivamente. Y yo les voy a pedir ahora, si me permites, claro. Toto, decir que me sigan en Alberto Peláez TV, en YouTube, en las entrevistas que hacemos en La Cama, en lo de La Cama. Oye, la verdad es que has tenido personajes súper importantes, todo un éxito esas entrevistas. Sí, pero además que fíjate, yo nunca me imaginé, porque claro, yo vengo de 20 guerras, de un periodismo muy serio. Cuando a Mónica, a mi mujer, se le ocurre este programa de entrevistas, yo al principio estaba muy acartonado, porque salir de 20 guerras y meterte en La Cama con Lucero, con Edith Márquez o yo qué sé, ¿no? Para entrevistarlas, evidentemente. Yo estaba muy acartonado, pero luego fíjate que me ha ido gustando, me lo paso muy bien. Son entrevistas que yo me divierto mucho. Y ahí tenemos más de 100 entrevistas en Alberto Peláez TV, en La Cama con. Y luego tenemos también un podcast de temas de política internacional, para que la gente sepa qué está pasando en Ucrania, qué está pasando en Israel, qué está pasando con el yihadismo islámico, con el Estado Islámico, con el yihadismo que golpea en Europa, qué pasa con la inmigración, etcétera, etcétera, para poder despejar un poco las incógnitas de todo lo que está pasando, de estos issues tan importantes que están en todo el planeta. O sea, estás trabajando esas dos facetas, desde el mundo del espectáculo, de la política, de la sociedad, y también seguir informando a la gente, ¿no? Claro. De lo que sucede en el mundo, para estar mínimo enterados de qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, bueno, sí, yo creo que es muy importante que la gente esté informada, porque el hombre es hombre en función de la información. Uno no es uno en función de uno solo, uno es uno en función de la globalidad, y en la globalidad está la información. Mi querido Alberto, ¿tienes planes ahorita de sacar algún nuevo libro? ¿Presentaciones en puerta? No, libros no. Empecé a trabajar una novela que tuve que dejar porque empezaron a haber muchas cosas. Lo retomaré en su momento. Empezaremos con un programa nuevo. Será en septiembre, ya hemos hecho 4 programas. Vamos a hacer pronto 2 más. Vamos a tener en el cajón para sacarlos en el mes de septiembre. Coincidiendo también con la nueva temporada de En la Cama. Entonces sacaremos En la Cama con y este nuevo
programa que ya sabemos cómo se llama, pero todavía no quisiera desvelarlo, pero va a gustar, ¿va? Es un programa no tiene nada que ver con la cama, es un programa de tertulia, de análisis, de debate, de temas muy actuales, pero que la gente no suele hablar. Vamos a tocarnos ahí en este programa. Oye, y un aspecto muy importante en la cuestión emocional, sentimental, ¿cómo se encuentra Alberto Peláez? ¿Cuántos hijos tienes? Platícanos un poquito. Bueno, yo estoy casado con la misma, desde hace 27 años, con Mónica, que es una mujer espectacular. Yo en gran parte de Alberto Peláez por Mónica, ¿no? Por Mónica Redondo, y es verdad que es una mujer muy creativa. Primero es una mujer muy guapa, mujer muy bella, mexicana, pero luego además es una mujer muy bella por fuera, pero también por dentro, es una mujer muy creativa. Muchas de las cosas que yo hago en la actualidad es por Mónica. Es verdad que yo soy el que lo verbaliza, el que le doy forma, el que se pone ante la pantalla, pero es Mónica la que tiene la que se le ocurren esas cosas y que junto conmigo desarrollamos todo el planteamiento, ¿no? Joaquín y Constanza son actores, acaban de empezar hace muy poquito. Son Constanza y Edgar J. Newman. Y bueno, y van poco a poco, ¿no? Estamos bien, estamos los 4 juntos, que es lo más importante, porque uno al final, Toto, vive en función de la familia, o vive en función de la persona a la que amas. Y la familia, la gente a la que yo amo yo amo a mucha gente, pero mi núcleo es Mónica, Constanza y Joaquín. Yo creo que mi madre. Claro, yo creo que escuchar a alguien como tú que hablas en la actualidad de su pareja, de sus hijos. Fíjate que se ha roto un poco esto porque la gente se ha vuelto más egoísta, ¿no? Yo te escucho hablar y en el momento en el que hablas de tu esposa y decir somos un equipo, ella gran parte de lo que hace es, pues bueno, es lo que se ve reflejado en las cámaras con mi trabajo y la gente ya somos egoístas, ¿no? Nosotros yo soy y bueno, ahí habla del trabajo personal que nos platicas en un principio que has hecho, el ser mejor persona y yo creo que se demuestra resaltando también como las cualidades de las personas que forman parte de tu equipo, de lo que es Alberto Peláez, que es el que da la cara a las cámaras, ¿no? Pero por lo que te digo, porque uno no es uno en función de uno, uno es uno en función de la globalidad. México no es México en función de uno, España no es España en función de España, sino que México es México en función del TEMEC, del Pacto Andino, España es España en función de la Unión Europea, de sus relaciones con México, con el Mercosur, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no es uno en función de uno, por lo tanto yo no soy yo en función yo soy en función de Mónica, de mi madre, mis hermanos, de mis hijos, y yo creo que todo el mundo es igual, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es preservar eso, es lo más importante que tenemos. Mi querido Alberto, yo sé que pueden existir muchos momentos buenos y malos en la vida, pero me gustaría, bueno, siempre hago estas preguntas dentro de nuestro programa Historias de Vida, me gustaría que me dijeras cuál es el momento que ha marcado la vida de Alberto Peláez, un momento de los más tristes que recuerdas y que me platiques, esto fue lo que me marcó y cómo tomaste o cómo lo superaste. Me imagino que con lo que tú has vivido en las guerras, pues has vivido también muchas cosas, pero algo personal que a ti te haya marcado. Bueno, además de la muerte de mi padre, yo era muy joven, yo tenía 25 años. Yo tengo muchos flashes de imágenes de la guerra. Detrás de mí siempre está una imagen que nunca me dejará y que con la que yo viví. Hoy se ha convertido casi hasta en un bálsamo, ¿no? Pero en aquel entonces fue muy, muy dura porque fue la primera vez que yo vi cómo mataban a alguien, ¿no? Yo estaba en Osijek, en la capital de Eslavonia Oriental, en la antigua Yugoslavia, cerca de Serbia, entre Serbia y Croacia. Y estaba tomando un café a las 8 de la mañana, era temprano, hacía mucho frío en Osijek, y veo un grupo de gente que salen y que quieren cruzar. La figura del francotirador siempre ha sido muy activa en todas las guerras, pero en la antigua Yugoslavia fue más. Entonces aparece un grupo de gente y empiezan a mirar a las partes superiores de los edificios para cruzar. En ese momento yo veo una mujer bella, no, un ángel, mujer pelirroja de ojos verdes que tenía mi edad, 24, 25, 26 años, pero sencillamente espectacular. Era perfecta. Yo me la quedo mirando y ellos buscan entre los 15 o 20 personas que habían, buscaban una mirada de liderazgo de alguien que empezara a cruzar mientras posiblemente o no pudiera haber francotiradores. Entonces yo empiezo a mirar a aquella mujer, un líder de ellos comienza a caminar y todos le siguen. Cada paso que daba esa gente era un pasaporte hacia la libertad, era un pasaporte hacia la vida, Toto. Y seguían caminando mientras yo miraba a esa mujer.
cuando quedan 2 o 3 metros, el rostro de aquella mujer, y especialmente la mirada, cae. Los ojos se le vuelan, literalmente. Y ella cae, le meten 2 tiros en la cabeza. Y ella muere en el acto. Salimos corriendo a socorrerla y empiezan a dispararnos, tuvimos que replegarnos. El cadáver de esta mujer estuvo 2 días sin que nadie pudiera hacer nada, y a mí eso me marcó, porque yo lloré mucho por una enorme frustración de no poder haber ayudado a aquella mujer y por el instante exacto de la muerte. Y eso me ha acompañado toda la vida y lo sigo recordando hoy perfectamente. Claro, han pasado muchos años y hoy se ha convertido en un bálsamo, como te decía. Pero uno no sabe la rapidez con la que puede perder la vida, ¿no? Y aquello me impactó mucho y me frustró enormemente, y la única manera de acabar con esa frustración, porque yo estaba ahí trabajando, no para frustrarme, era buscar la superación. Y es verdad que yo siempre fui una persona muy creyente, a mí me ayudó mucho aquella creencia, esa fe para poder superar todo aquello. Tal vez uno de los momentos más duros, más tristes que yo he vivido. Que además lo cuento en las conferencias también. Mi querido Alberto, y ahora yéndonos al lado totalmente contrario, ese momento que te marca dicha, que digas esto, aquí me sentí... Estamos llenos de bellos momentos, llenos de difíciles, pero hay siempre algo que a veces nos marca. ¿Qué podrías enmarcar? Sin lugar a dudas, el nacimiento de mis hijos. Okay. Yo creo que para el hombre, el ver tu descendencia, el momento exacto del nacimiento, es lo más maravilloso que hay. A pesar de que uno nace solo, aunque esté muy rodeado de mucha gente, ¿no? Como muere solo. Los 2 únicos actos en el que el ser humano lo hace completamente solo, aunque esté con 50 personas más, son 2, es el nacimiento y la muerte. Y he pensado mucho siempre en ellos. Pero el momento en el que tú recibes a tu hijo y tú le ves, y ves esa cara que es exacta a ti, aunque esté completamente ensangrentado, incluso si no se parece, te das cuenta que es igual que tú. En el caso de mi hija es verdad que era igual, Joaquín no. Ese momento no te lo puede quitar nadie. Es el momento más pleno de cualquier ser humano, hombre o mujer. Okay. Mi querido Alberto, ¿cómo te podrías tú definir como persona a Alberto Peláez? Hombre, es muy difícil definirse uno, ¿no? Sí. Pero yo os diría que soy buena gente, soy buena persona. Lo he intentado ser siempre. Conmigo no va, te digo, las zancadillas ni hacer daño, no, nunca fue. Y tal vez porque me lo enseñaron, y así yo se lo he enseñado a mis hijos, Mónica y yo. Y yo creo que sí, me definía como un buen tipo. En la actualidad se ha hecho un boom de todos los medios de comunicación, de repente las redes sociales, hay mucha gente que se quiere dedicar al mundo del periodismo, a escribir, pero tú qué guía, qué consejo, qué aportación positiva le podrías dar a los chavos o a la gente que en la actualidad quiere dedicarse a esto y de repente se nos hace como muy fácil decir voy a escribir o voy a ser periodista y nos aventamos a hacer las cosas sin tener una base, un conocimiento previo? ¿Qué guía les podrías dar o qué consejo les podrías dar a la gente joven que quiere hacerlo y que a lo mejor obviamente puede empezar de cierta manera, ¿no? Yo diría a Toto que se preparen de verdad. Y la preparación de verdad creo que pasa, por lo que antes estaba comentando, porque lean mucho, porque estudien mucho, porque vayan a la universidad y se preparen. Puedes no ir a la universidad, pero tienes que prepararte. Y hay que leer mucho, hay que ir a la escuela, prepararte desde que eres niño. Uno puede ser un autodidacta, pero siempre preparándose. Que aprendan idiomas. Es muy importante que uno aprenda idiomas y que viajen mucho. Porque el viajar, Toto te da la posibilidad, una posibilidad incluso mayor que la lectura. Porque lo estás viendo, lo estás palpando, lo estás tocando, es tangible. Y que hable mucho con la gente, que conozca cuál es la otra parte de esa persona. Yo creo que en los viajes uno adquiere un bagaje intelectual que no te lo da cuando estás aquí, ¿no? Y sobre todo eso, que estudien mucho, que aprendan.
Mi querido Alberto Peláez, nos podríamos pasar todo el día platicando contigo. Te agradezco que nos hayas regalado un poco de tu tiempo y déjenme les digo para toda la gente que nos ve en Historias de Vida que, bueno, vamos a tener una sorpresa porque te vamos a tener como portada de la revista Foro Magazine y ahí vamos a poder conocer un poquito más acerca de la vida, de la historia de Alberto Peláez, conocer más acerca de sus libros, de sus conferencias, de lo que platicamos, pero vamos a profundizarlo para todos los lectores de la revista. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación para ser parte de esta portada, de esta revista, y yo creo que es importante transmitir al mundo ese mensaje de vida que tú tienes para la gente, porque tienes una amplia experiencia de lo que te ha tocado vivir, que yo creo que necesitamos más gente con esos mensajes positivos, donde busquemos tener o crear personas buenas, porque pues yo creo que malos existen muchos, entonces que existan también más personas como tú. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista y que nos hayas compartido un poquito de lo que fue tu vida, Alberto Peláez. Al contrario, yo te agradezco mucho a ti, a Armando, a todo el equipo, el que hayáis venido y bueno, que sigamos viéndonos y que sigamos construyendo siempre. Aquí en la vida uno tiene que construir, tiene que forjar cosas buenas y creo que yo siempre soy de los que piensa que el hombre es mucho mejor que el hombre que es mucho peor. Lo tengo clarísimo. Mi querido Alberto Peláez, muchísimas gracias. A ti, Toto, al contrario.